7 frases, no 7 capítulos, no 7 discursos. 7 frases pronunciadas por un hombre que estaba muriendo, en el transcurso de aproximadamente 6 horas, en una colina a las afueras de Jerusalén. La crucifixión no era el escenario diseñado para hablar, era exactamente lo contrario. El método romano de ejecución estaba concebido para producir una muerte por asfixia progresiva. Cada respiración requería que el condenado se elevara sobre los clavos para expandir el diafragma. Hablar consumía el mismo esfuerzo que respirar. Cada palabra tenía un costo físico que resulta difícil de imaginar desde la distancia de 2000 años. Y sin embargo Jesús habló 7 veces. Cada una de esas frases fue preservada en al menos uno de los 4 evangelios. Ninguna de las 4 fuentes recoge las 7 completas. Escucharlas todas hay que leer a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan juntos, como si fueran 4 testigos que estuvieron en el mismo lugar, y cada uno oyó algo diferente según desde donde miraba. Lo que encontré cuando las examiné una por una, con el texto griego al lado, fue que cada frase es una puerta. Y detrás de cada puerta hay algo que el relato superficial de la crucifixión no muestra. Eso es lo que vamos a hacer hoy, abrir las 7 puertas. Primera palabra, el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Es la primera frase que Jesús pronunció desde la cruz, según Lucas. Y es la que más me detuvo cuando empecé a estudiar este episodio en serio, precisamente porque la mayoría de los lectores la pasa rápido. La conocen de memoria. La han escuchado tantas veces que ya no la escuchan. El texto griego, sin embargo, contiene algo que la mayoría de las traducciones no captura. El verbo que Lucas usa para perdónalos es afes, del verbo afiemi. En griego clásico, este verbo no significa solo perdonar en el sentido de no guardar rencor. Significa soltar, liberar, dejar ir. Es el mismo verbo que se usa cuando alguien suelta una cuerda o cuando un pájaro es liberado de una jaula. Jesús no está diciendo solamente, no les guardes esto en cuenta. Está pidiendo que sean soltados de las consecuencias de lo que están haciendo. Y la razón que da es la que más me inquieta. Porque no saben lo que hacen. No lo dice como excusa, lo dice como diagnóstico. Los soldados que clavaban los clavos sabían perfectamente lo que estaban haciendo en términos físicos. Lo que no sabían, lo que estaban haciendo sin comprenderlo, era otra cosa. ¿Qué era esa otra cosa? El texto no lo explica. La teología cristiana clásica ha respondido de diferentes maneras a lo largo de los siglos. Lo más honesto es dejar la frase con su peso completo sin intentar resolverla demasiado rápido. La primera palabra desde la cruz no fue una queja, no fue una maldición, no fue una declaración de inocencia, fue una petición en favor de los que lo estaban matando. Segunda palabra, el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Esta frase tiene una historia detrás que la mayoría de los lectores desconoce completamente y que cambia cómo se lee. Jesús fue crucificado entre 2 hombres. Los evangelios los llaman malhechores o ladrones, según la traducción. El texto griego usa la palabra kakurgos, que significa literalmente el que hace mal, el que obra mal. No especifica el delito. Uno de los 2 se unió a la burla. El otro hizo algo inesperado. Reprendió al primero y luego se dirigió a Jesús con una frase que tiene la estructura gramatical de una petición desesperada, pero extraordinariamente precisa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No, sálvame. No, líbrame de esta cruz. No, haz un milagro. Acuérdate de mí. La tradición cristiana posterior le daría el nombre de Dimas a este hombre. Los evangelios no lo nombran. No sabemos nada de su historia. No sabemos qué había hecho.
Lo único que sabemos de él es esa petición y la respuesta que recibió. Y la respuesta tiene una palabra que en el siglo I cargaba un significado específico que los lectores modernos no siempre capturan. Paraíso. En griego, paradeisos. Viene del persa antiguo, pairidaesa, que significaba jardín cercado, un espacio delimitado de belleza y abundancia reservado para el rey y sus invitados más cercanos. Los jardines persas eran los lugares de mayor privilegio y descanso en el mundo antiguo. Cuando el texto griego del Antiguo Testamento tradujo el jardín del Edén, usó exactamente esa palabra, paradeisos. Jesús le está diciendo al hombre crucificado junto a él que ese mismo día estarán juntos en el jardín del Rey. La segunda palabra desde la cruz no fue para los discípulos, no fue para María. Fue para un desconocido que estaba muriendo junto a él y que pidió solo ser recordado. Tercera palabra, la madre. Mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 al 27. Esta frase es la única de las 7 que no es una declaración ni una petición. Es una instrucción práctica. Y su practicidad en ese momento es lo que la hace extraordinaria. El Evangelio de Juan especifica quiénes estaban al pie de la cruz en ese momento. María, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la de Cleofás, María Magdalena, y el discípulo a quien él amaba, la forma en que el cuarto Evangelio se refiere a sí mismo sin nombrarse. 4 personas. En un lugar donde ningún judío querría estar, bajo el riesgo político que implicaba ser visto como asociado con un hombre ejecutado por el Estado. Estaban allí de todas formas. Lo que llama mi atención de esta frase es su dimensión humana más sencilla. Jesús, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, en el estado físico en que se encontraba, pensó en el futuro inmediato de su madre. José había desaparecido del relato evangélico mucho antes. María era probablemente viuda, y en el mundo del siglo I, una mujer viuda sin hijos que la sostuvieran era alguien en una situación de vulnerabilidad real. El discípulo amado, desde ese momento, la recibió en su propia casa. Juan 19, 27. Hay teólogos que han desarrollado elaboradas interpretaciones simbólicas de esta frase, viendo en ella a María como madre de todos los creyentes y al discípulo como representante de la Iglesia. Esas interpretaciones pueden ser válidas. Pero lo que no puede ignorarse debajo de toda esa teología es algo mucho más concreto. Un hijo que, desde la cruz, se aseguraba de que su madre estuviera cuidada. La tercera palabra fue para ella. Cuarta palabra, el grito. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46, Marcos 15:34. Esta es la única de las 7 frases que Jesús pronunció en arameo y que los evangelistas preservaron en el idioma original antes de traducirla. Mateo transcribe, Elí, Elí, lama sabactani. Marcos transcribe, Eloí, Eloí, lama sabactani. Son variantes dialectales del mismo grito. Es la más oscura de las 7, la más desconcertante, la más teológicamente incómoda, y merece detenerse aquí más que en ninguna otra. Este grito es la primera línea del Salmo 22. Cualquier judío del siglo I con educación básica en las Escrituras que escuchara esas palabras reconocería inmediatamente el texto. No era solo una expresión de angustia personal, era la cita de un salmo específico, y eso cambia completamente cómo se lee. El Salmo 22 no es un salmo de derrota. Comienza en el abandono más profundo que un ser humano puede expresar y termina con una proclamación de victoria universal. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Cuando Jesús pronunció la primera línea del Salmo, los que lo conocían sabían cómo terminaba ese texto.
Este grito guarda además que la referencia al Salmo. Existe en él algo que resulta imposible de reducir a una cita litúrgica, la realidad física y espiritual de lo que estaba experimentando. El teólogo Jürgen Moltmann, en su obra El Dios crucificado, dedicó años a argumentar que este grito no puede ser suavizado teológicamente. Que si se toma en serio la encarnación, si Jesús era plenamente humano, entonces ese grito fue real. No fue una actuación, no fue una cita decorativa, fue el momento más oscuro. Y fue también el momento en que el salmo más oscuro del Antiguo Testamento encontró al único ser humano que podía pronunciarlo con toda su verdad. Quinta palabra, la sed. Tengo sed. Juan 19, 28. La más corta de las 7. 2 palabras en español, 3 en griego. Dipso. Juan introduce esta frase con una observación que es una de las más teológicamente densas de todo el relato de la pasión. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Sabiendo que todo estaba consumado, hay un debate legítimo sobre qué significa esa frase de Juan. ¿Estaba Jesús cumpliendo mecánicamente una profecía porque era el siguiente paso de un plan? ¿O estaba reconociendo que en ese momento, en esa necesidad física elemental, se estaba cumpliendo algo que el Salmo 69 había descrito siglos antes? ¿En mi sed me dieron a beber vinagre? Lo que me interesa de esta frase, más allá del debate teológico, es su dimensión simplemente humana. Después de horas de crucifixión, después de la oscuridad, después del grito del abandono, después de todo lo que había ocurrido, Jesús expresó una necesidad física básica. Tengo sed. Es quizás la frase que más directamente afirma la humanidad real de quien la pronuncia. No una declaración teológica, no una petición espiritual, una necesidad del cuerpo que después de horas de sufrimiento ya no podía callarse. Le dieron vinagre con hisopo. Juan 19, 29. El hisopo es una planta específica que aparece en el libro del Éxodo relacionada con el ritual de la Pascua. Si Juan elige ese detalle no es por casualidad. Sexta palabra. El fin. Consumado es. Juan 19, 30. Una sola palabra en griego. Tetelestai. Es el término que los comerciantes del siglo I estampaban en un documento de deuda cuando la deuda quedaba pagada por completo. No en proceso de pago, no parcialmente saldado. Tetelestai, terminado, cerrado, sin nada pendiente. Los arqueólogos han encontrado papiros del período grecorromano con esa palabra escrita sobre facturas y documentos de obligación. No es una interpretación teológica posterior, es el vocabulario de la vida cotidiana del mundo en que vivió Jesús. Cuando el cuarto evangelio registra que Jesús pronunció esa palabra desde la cruz, estaba usando el lenguaje más preciso y más común disponible para decir que algo había llegado a su conclusión definitiva. ¿Qué era ese algo? La respuesta a esa pregunta ha ocupado a la teología cristiana durante 2000 años. Lo que puedo decir desde el texto es que tetelestai no es el lenguaje de la derrota, es el lenguaje de la tarea completada, no de algo que se rompió, de algo que se terminó. Hay una diferencia. Séptima palabra, la entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. La última frase, la séptima puerta, es también una cita del Antiguo Testamento. Salmo 31, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. La primera frase fue una petición por los que lo mataban. La última fue una entrega personal al Padre. La simetría de las 7 palabras que resulta difícil de ignorar cuando se leen como conjunto. Comienzan con una oración en favor de otros y terminan con una oración en favor de sí mismo.
Comienzan con el perdón dado hacia afuera y terminan con la confianza dirigida hacia arriba. El Evangelio de Lucas añade un detalle después de esta séptima frase, que es el más silencioso y el más importante de todo el relato. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. No gritó, no se debatió, no fue arrebatado. Habiendo dicho esto, expiró. Como alguien que termina una conversación importante y se va. He estudiado muchos textos en estos años, y hay algo en las 7 palabras desde la cruz que no encuentro en ningún otro lugar de la literatura antigua, religiosa o secular. Un hombre que está siendo ejecutado de la manera más cruel disponible en su época y que usa lo que le queda de voz, cada respiración dolorosa que le permite hablar, para perdonar, para consolar, para proveer, para citar los salmos de su pueblo, para declarar que algo se ha completado y para encomendarse al Padre. 7 frases, 6 horas, cada palabra con un costo físico que no podemos imaginar desde donde estamos. Lo que esas palabras revelan no es solo teología, es carácter. Y el carácter de una persona se ve con más claridad en los momentos en que tiene todo en contra que en los momentos en que tiene todo a favor. En ese sentido, las 7 últimas palabras de Jesús son el retrato más completo que existe de quién era. 2000 años después, siguen sin necesitar explicación adicional. Se explican solas. Añado aquí algo sobre el conjunto de las 7 palabras que raramente aparece en los estudios sobre este tema. Ningún evangelio las recoge todas. Mateo y Marcos registran solo una, el grito del abandono. Lucas registra 3, el perdón, el paraíso y la entrega. Juan registra 3, la madre, la sed y el consumado. Para escuchar las 7, hay que leer los 4 evangelios simultáneamente, como si fueran 4 cámaras colocadas en diferentes ángulos del mismo momento. Eso tiene una implicación que merece pensarse. Si los evangelios fueran un relato coordinado, fabricado por un grupo que quería construir una narrativa coherente, habrían puesto las 7 palabras en el mismo texto, o al menos las habrían distribuido de manera que cada evangelio completara las lagunas de los otros de forma obvia. Lo que tenemos, en cambio, es exactamente lo que se esperaría de testigos independientes que estaban en lugares diferentes y prestaban atención a cosas diferentes. Mateo y Marcos, que comparten fuentes, registran el grito. Lucas, cuyo evangelio tiene una particular sensibilidad hacia los marginados y excluidos, registra la promesa al ladrón moribundo. Juan, el más cercano físicamente según el propio relato, registra el intercambio sobre la madre y los detalles finales. Esta distribución asimétrica es, desde una perspectiva de análisis de fuentes, uno de los argumentos más sólidos para la independencia de los relatos. No prueba que todo ocurrió exactamente como se describe, pero sí hace mucho más difícil argumentar que fue inventado por un comité con un plan. La 4ª palabra guarda algo, el grito del abandono, que me ha ocupado más tiempo que ninguna otra de las 7. El grito es citado en arameo por Mateo y Marcos, porque era demasiado importante para traducirlo sin preservar el sonido original. Elí, Elí, oh, Eloí, Eloí. Y el texto de Mateo registra que algunos de los que estaban allí, al escucharlo, pensaron que llamaba a Elías. A Elías llama a este. Eso no es un error narrativo, es un dato fonético real. Elí, en arameo, suena lo suficientemente parecido a Elías como para que alguien que no conociera el arameo de esa región o que estuviera escuchando desde lejos confundiera las palabras. Ese detalle de la confusión auditiva es exactamente el tipo de cosa que un autor que estuviera inventando la escena no incluiría porque no añade nada teológico. No beneficia la narrativa, solo complica la escena. Está ahí porque alguien lo escuchó y lo recordó.
Quiero detenerme también en algo sobre la tercera palabra, la que Jesús dirigió a su madre y al discípulo amado, que generalmente se lee como un gesto de cuidado familiar y no se examina más lejos. En el mundo judío del siglo I, la responsabilidad de cuidar a los padres ancianos o viudos recaía sobre los hijos varones. Era una obligación legal y moral codificada en la ley mosaica y en la tradición oral. Si María tenía otros hijos, como los evangelios sugieren al mencionar a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús, ¿por qué Jesús la encomendó al discípulo amado en lugar de a sus propios hermanos? Los evangelios de esa época registran que los hermanos de Jesús no habían creído en él durante su ministerio. Juan 7, 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esa información hace que la escena del pie de la cruz adquiera una dimensión adicional. María estaba al pie de la cruz con el discípulo amado. Sus otros hijos no estaban allí. Jesús encomendó a su madre a quien estaba presente. Es un detalle que habla de algo completamente humano. La fidelidad se gana con la presencia, no solo con el parentesco. Hay una dimensión de las 7 palabras que pertenece a la tradición litúrgica más que al análisis histórico, pero vale mencionarlo porque revela cómo estas frases han vivido en la memoria colectiva del cristianismo. Desde el siglo XVII, la práctica de meditar sobre las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz se convirtió en un ejercicio espiritual central de la Semana Santa. El jesuita Alonso Mejía Bedoya predicó en Lima, en el siglo XVII, un ciclo de 7 sermones basados en cada una de las frases. Esa práctica se extendió por toda Latinoamérica y España. Franz Joseph Haydn compuso en 1787 su obra Las 7 palabras de Cristo en la cruz, por encargo de la Catedral de Cádiz, donde cada movimiento musical correspondía a una de las frases. La obra existe en 4 versiones, para orquesta, para cuarteto de cuerdas, para piano y en versión coral. Lo que eso dice sobre las 7 palabras no es teológico, sino cultural. Que durante siglos, en contextos completamente diferentes, estas frases han tenido el poder de generar silencio, meditación y arte de primera magnitud. No por lo que explican, sino por lo que abren. Termino con algo que no planeaba incluir en este episodio, pero que apareció mientras preparaba el texto final y que no puedo dejar afuera. Las 7 palabras en su conjunto describen un arco. Comienzan dirigidas hacia los otros, hacia los que lo estaban matando, hacia el hombre que moría junto a él, hacia su madre. Luego se dirigen hacia Dios, en el grito del abandono. Luego vuelven a lo humano, en la sed. Luego declaran que algo ha terminado, y finalmente regresan al Padre. Es un movimiento que va de la comunidad al cielo y de vuelta, de lo horizontal a lo vertical y de vuelta a lo horizontal, terminando en lo vertical. Ese arco no lo planifiqué yo al analizar el texto. Lo encontré cuando las puse en orden y las miré como conjunto. No sé exactamente qué hacer con ese hallazgo. Solo sé que cuando algo inesperado emerge del análisis cuidadoso de un texto antiguo, vale la pena señalarlo y dejar que quien escucha decida qué hacer con ello. Las 7 puertas están abiertas. Lo que hay detrás de cada una sigue siendo, después de 2000 años, lo que siempre fue. Quiero volver a la primera palabra y examinar algo que dejé sin desarrollar, porque en el primer recorrido me pareció que podía esperar. Ahora entiendo que no puede. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay un problema textual con este versículo que la mayoría de los lectores desconoce y que los estudiosos de los manuscritos del Nuevo Testamento han debatido durante décadas. Esta frase no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Lucas. El Codex Bezae, uno de los manuscritos más importantes del Nuevo Testamento que data del siglo V, la incluye. Pero el Papiro 75, que es más antiguo y data del siglo III, no la tiene. El Codex Sinaiticus tampoco la incluye en su versión original,
aunque una mano posterior la añadió al margen. ¿Qué significa eso? Los estudiosos de la crítica textual debaten dos posibilidades. La primera es que la frase fue omitida por algunos copistas porque les resultaba teológicamente difícil reconciliar con otros textos que describían el juicio sobre Jerusalén. Si Jesús pidió perdón para los que lo ejecutaban, ¿por qué Jerusalén fue destruida décadas después? Esa incomodidad podría haber llevado a algunos copistas a omitir la frase. La segunda posibilidad es que la frase fue añadida posteriormente por copistas que la consideraban coherente con el carácter de Jesús, aunque no estuviera en el texto original. La mayoría de los editores modernos del Nuevo Testamento griego la incluyen con una nota indicando la incertidumbre textual. Las Biblias de estudio serias mencionan el problema en notas al pie. Lo que me interesa de esta situación no es la conclusión definitiva, que no tengo. Me interesa lo que revela sobre la naturaleza de la transmisión de los textos sagrados. Las personas que copiaban estos textos a mano durante siglos no eran máquinas. Eran seres humanos con preguntas, con incomodidades teológicas, con la tentación de resolver con la pluma lo que no podían resolver con la mente. Y a pesar de todo eso, lo que llegó hasta nosotros sigue siendo reconociblemente el mismo relato. La segunda palabra tiene una dimensión, la promesa del paraíso al ladrón, que encuentro aquí el caso más radical de lo que la teología cristiana llama gracia. El hombre no fue bautizado, no hizo ninguna confesión de doctrina, no prometió cambiar de vida, porque su vida ya no tenía tiempo para cambiar. No pidió perdón por sus delitos, aunque sí reconoció que su condena era justa. Lo único que pidió fue ser recordado, y recibió una promesa que ninguno de los 12 discípulos que habían seguido a Jesús durante 3 años había recibido con esa especificidad y esa inmediatez. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no algún día, no cuando llegue el reino en algún momento futuro indefinido, ese mismo día. La tradición cristiana posterior debatió extensamente qué significa ese hoy en relación con la teología de la muerte, el estado intermedio y la resurrección final. Algunos argumentaron que el hoy se refería al momento de la promesa, no al de su cumplimiento. Otros argumentaron que era literal. Pero lo que ninguna interpretación puede eliminar es el escándalo de la escena misma. El primer ser humano que recibe una promesa directa de paraíso de los labios de Jesús en los Evangelios es un criminal ejecutado que llevaba pocas horas de conversación con él. Esa escena es imposible de domesticar teológicamente, y quizás por eso siga siendo, 2000 años después, una de las más poderosas del Nuevo Testamento. La quinta palabra, tengo sed, merece más tiempo del que le di en el primer recorrido, porque hay en ella algo que los comentaristas tienden a pasar muy rápido. El vinagre que le ofrecieron en respuesta a esa frase viene en el relato de Juan con un detalle que ya mencioné. La esponja empapada en vinagre fue llevada a sus labios sobre una rama de hisopo. El hisopo es una planta pequeña, de tallos flexibles. No es un palo largo ni una vara resistente. Es difícil imaginar cómo una rama de hisopo podría sostener el peso de una esponja empapada de líquido hasta la altura de una cruz. Ese detalle ha generado debate textual. Algunos manuscritos de Juan tienen hisopo, hisopo, y otros tienen hisó, que podría ser una variante de javelin en griego, una lanza o palo. Pero si el hisopo es intencional en el texto de Juan, y la mayoría de los editores lo considera así, entonces Juan está haciendo una referencia que cualquier lector judío del siglo I reconocería de inmediato. En el Éxodo capítulo 12, el hisopo es el instrumento con que el pueblo de Israel aplicó la sangre del Cordero Pascual en los postes y en el dintel de sus puertas la noche de la Pascua en Egipto. Es la planta específica del primer Éxodo, y Juan,
que en su Evangelio constantemente presenta a Jesús como el cumplimiento de los símbolos del Antiguo Testamento, coloca esa planta en el momento final de la crucifixión. El Cordero de la Pascua siendo ofrecido, agua con el instrumento del primer Cordero Pascual. Ese nivel de coherencia simbólica, si es intencional, es extraordinario. Si no es intencional, y simplemente el texto registra lo que había disponible, entonces la coincidencia tampoco deja de ser notable. Quiero añadir algo sobre la sexta palabra, tetelestai, que amplía lo que dije antes sobre su significado en el mundo comercial del siglo I. Hay un uso adicional de esa palabra en los papiros griegos del período que los comentaristas bíblicos mencionan con menos frecuencia que el ejemplo de las deudas pagadas. En los textos judiciales del período grecorromano, tetelestai también aparecía al final de un proceso legal completado. Cuando un tribunal había emitido su veredicto definitivo, cuando todas las apelaciones habían sido agotadas y la sentencia era final e irreversible, los documentos legales podían llevar esa marca, concluido, terminado, sin más recursos disponibles. Si Jesús usó esa palabra en ese sentido, y si Juan eligió preservarla precisamente por esa connotación legal, además de la comercial, entonces tetelestai no es solo la declaración de que una tarea ha sido completada. Es la declaración de que un proceso ha llegado a su conclusión definitiva e irrevocable. No hay apelación, no hay revisión, no hay posibilidad de que lo que acaba de ocurrir sea revertido o anulado. Una sola palabra que carga con todo eso. En el silencio que siguió a esa palabra, antes de la séptima y última, hay una pausa que los evangelios no describen, pero que cualquier lector puede imaginar. El momento entre la declaración final y el último aliento. Ese silencio también forma parte de las 7 palabras. Y luego está la séptima, la entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dije antes que esta frase es una cita del Salmo 31. Dejé algo sin decir que merece decirse. El Salmo 31, en su versículo 5, dice: En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La cita que Lucas registra en la séptima palabra comienza igual, pero añade algo que el Salmo no tiene: Padre. En el Salmo es tú, la segunda persona dirigida a Dios en general. En la boca de Jesús desde la cruz es Padre. La misma palabra aramea que había usado en el huerto de Getsemaní cuando pidió que la copa fuera apartada. Abba. La palabra familiar, íntima, que un hijo usa con su padre. Después del grito del abandono, después de la oscuridad, después de la sed, la última palabra dirigida a Dios es Padre. No el Dios abstracto del universo, no el Señor del juicio, el Padre. Esa recuperación del nombre más íntimo, al final del recorrido más oscuro, es uno de los movimientos más significativos de todo el relato. El grito del abandono y la entrega al Padre están separados por 3 frases y por un tiempo que el texto no cuantifica. No sabemos cuánto tiempo pasó entre las 7 palabras, solo sabemos el orden. Y el orden va del abandono a la confianza. No es que el dolor haya terminado, porque la confianza no depende del fin del dolor. Eso también forma parte de lo que las 7 palabras revelan sobre el carácter de quien las pronunció. Hay una última cosa que quiero decir, y que tiene que ver con el silencio. Entre las 7 palabras hay espacios. Largos o cortos, no lo sabemos. Momentos en que no hubo palabras. En que hubo solo el sonido de la respiración trabajosa, del viento, de la multitud que con el paso de las horas fue dispersándose, de los soldados que se turnaban en la guardia. Las 7 palabras no son solo lo que se dijo, son también el marco de lo que no se dijo. Un hombre que habría podido maldecir y no maldijo, que habría podido reclamar y no reclamó, que habría podido clamar por una intervención que no llegó
y que sin embargo no abandonó la orientación con que llegó a ese lugar. El silencio entre las palabras también es parte del retrato, y es, quizás, la parte que más dice.